El problema de la energía. Se desconoce lo que es la energía, solo lo sabemos cuando lo vemos. La definición clásica que hace referencia a que la energía es lo que posee la capacidad de realizar trabajo es muy poco esclarecedora, sobre todo para un estudiante que aún desconoce cuál es el concepto de trabajo en física. Por lo cual, aquí asociaremos a la energía con los campos de fuerza existentes. Para el caso de la física, suele alcanzar con los 4 campos de fuerza ya mencionados, de campo gravitatorio, campo electromagnético y los campos nucleares fuerte y débil. Sin embargo, esta visión de la física clásica no considera ni el problema de la información ni el problema de la estructura, que son esenciales en la ciencia de la complejidad. Por otra parte, al considerar el campo de la vida, animales y vegetales, necesitamos por lo menos un campo adicional, el campo vital. Pero aquí es donde ingresamos a un largo conflicto en la ciencia, ya que usualmente, modernamente, el campo vital y el vitalismo han sido negados. Tal negación se centra en el planteo filosófico reduccionista que aún prevalece, aunque sus cultores lo nieguen. Pero cualquier persona que trabaja con seres vivos, granjeros y otros, saben que tal campo es necesario. El hecho de que comprobarlo científicamente sea más complicado, y exista mucha charlatanería al respecto, no implica que la realidad deba ser negada. Filosóficamente, las tradiciones de la India lo postulan como prana, y las tradiciones de la China como chi. La realidad es simple. Cuando el campo se retira, el vegetal o el animal muere. Existen diversas visiones y experimentos con respecto a campos adicionales, como el morfogenético, postulado por Rupert Sheldrake. Pero también existen negaciones en este aspecto. En la postura filosófica que sostenemos, tales necesidades requieren de campos, que ciertamente resultan más complicados para demostrar por medio de experimentos. Pero a falta de un mejor postulado, mantendremos el de los campos. A falta de un mejor postulado, ya que el reduccionismo postula todo por causas materiales y por el azar evolucionista, lo cual resulta ridículo desde cualquier postura matemáticamente seria. La probabilidad de tal secuencia de eventos hace que la postura sea insostenible. Nuestra postura incluye el evolucionismo, pero no del enfoque extremista que ha planteado Darwin. El proceso de evolución queda enmarcado dentro de campos de fuerza, en donde todo el conjunto evoluciona al unísono, visión holista. El problema de la presa y el predador. La energía son campos de fuerzas que emanan desde fuentes específicas, mayormente las estrellas, cuya acción se propaga por el espacio y posee capacidad para generar cambio de estado, trabajo, en objetos, seres e información y conocimiento, conciencia. Sin conciencia no hay observador. Sin observador, la realidad no puede conocerse a sí misma. Solo sería. Para un universo que no se puede conocer, los cambios resultan innecesarios. Daría igual, ya que con cambios o sin ellos, nada ni nadie podría reconocer que hubo o que no hubo cambios. ¿Cuál sería el propósito de un universo sin observadores? Nada ni nadie sabría que existe. Reconocemos entonces 2 tipos de energías derivadas de los campos. La energía estructural, que queda almacenada en las estructuras, y es lo que usualmente se denomina energía potencial, por su potencialidad para realizar trabajo. La energía inercial, que queda almacenada en el movimiento de los objetos, en su masa y carga eléctrica. La energía inercial está en movimiento, pero cualquier cambio en el movimiento genera un intercambio de energía con otra entidad. Es lo que usualmente se denomina energía cinética. La energía en objetos, seres e información. La física se centra en el problema de la energía en los objetos, tanto a nivel microscópico, temperatura, estructura cristalina, distribución de electrones, dominios magnéticos, etc., como a nivel macroscópico, propiedades de los materiales, movimiento de los objetos, etc., siendo el tratamiento clásico de la energía en los textos de física. Sin embargo, el siglo XX nos ha traído 2 nuevos problemas en donde la energía debe ser ampliamente considerada. Por un lado, ya mencionamos el problema de la vida, para la cual se debe considerar algún campo de fuerza, aun cuando tal campo quede fuera del entorno de la física y aún no haya podido ser comprobado fehacientemente por el método científico.
es una necesidad filosófica de la cosmovisión holista. Podemos decir que la vida es energía con autoconciencia. El segundo problema es el de la información y la conciencia. Las relaciones entre la información y la energía se inician en la década de 1920 con los estudios de Hartley y continúan en la década de 1940 con los estudios de Shannon, y los consideramos con gran profundidad en el módulo de Teoría de la Información y Codificación. La problemática sobre la conciencia, de alguna forma la expansión de la información, se inició por la década de 1960, y sus estudios aún continúan avanzando. No los consideramos en esta serie de módulos, pero sí en otros cursos alineados con la teoría sistémica. Podemos decir que la información es energía organizada. Como ya mencionamos, los tipos de energía que consideramos son la energía estructural, potencial, en donde toda estructura es el resultado de algún proceso de organización que se consolidó en forma de estructura y que podría volver al estado de energía a expensas de tal estructura. Esto no implica que el proceso sea reversible. En algunos casos, la generación de la estructura requiere procesos muy avanzados y la recuperación de la energía es rápida, simplemente quemando el objeto. En tanto que en otros casos, ambos procesos son de naturaleza similar, como el caso de las baterías recargables, que poseen dos procesos químicos inversos, uno de ellos para liberar energía eléctrica y el segundo para generar nuevamente la estructura a partir de la circulación de energía eléctrica externa. Energía inercial, cinemática. Optamos por la denominación inercial por el simple hecho de que es muy complejo determinar cuándo un objeto está en reposo o en movimiento, uno de los problemas pendientes de la relatividad. Podríamos considerar que los objetos están en reposo cuando están en cualquier parte de la Tierra, pero eso no es correcto, pues todo lo que está en la Tierra se está moviendo a una velocidad de 464,82 metros por segundo en dirección antihoraria, por la rotación. Pero eso no es todo. La Tierra orbita el Sol a una velocidad de 29,8 kilómetros por segundo, también en sentido antihorario. Pero además el Sol y el Sistema Solar giran en torno al centro de la Vía Láctea a una velocidad de 220 kilómetros por segundo, también en sentido antihorario. Los sentidos antihorarios se consideran desde un observador ubicado en el polo norte terrestre. Pero además, la Vía Láctea se desplaza a una velocidad de 552 km por segundo en dirección a la constelación de Leo. Por un lado, vemos que el concepto de reposo solo es válido en función del marco referencial del observador, en tanto que, por otra parte, determinar velocidades como la de la Vía Láctea con respecto a un marco referencial de radiación cósmica de fondo se contrapone, en alguna medida, con los conceptos de sistemas inerciales de la relatividad y regenera un marco de referencia absoluto como sostenida por Newton. Dadas las consideraciones anteriores, preferimos denominarla como energía inercial, ya que la energía inercial se mantendrá aun cuando el objeto esté en reposo para un determinado marco referencial. La energía inercial no manifiesta en ese marco referencial será evidente cuando tal marco referencial resulte afectado. Cambio del marco referencial, de la rotación terrestre, de la órbita terrestre o de la órbita solar. Cuando consideramos procesos, la energía se enmarca en forma diferente. Los procesos naturales son aquellos en los que participan una gran cantidad de individuos en forma libre, es decir, sin un mecanismo central de control. En tales condiciones, se conforman estructuras dinámicas que tienden al equilibrio. Tales estructuras pueden ser de naturaleza disipativa, como el caso del clima o de las corrientes marinas, o generativas. Las estructuras generativas son más difíciles de visualizar por sus características peculiares, pero son aquellas en donde se produce el cambio desde propiedades microscópicas a propiedades macroscópicas para cada nivel. Por ejemplo, las propiedades individuales de los átomos ofrecen características cuánticas como el efecto túnel o los efectos superficiales. Tales propiedades se mantienen con poca cantidad de átomos, como los que encontramos en los dispositivos semiconductores electrónicos o en nanomateriales. Pero se transforman en propiedades macroscópicas, como la conductividad y los enlaces moleculares, cuando se supera una masa crítica. Como todo material que manipulamos a escala humana se compone por millones de átomos,
tal masa crítica ha sido superada y por ende encontramos al material con sus efectos macroscópicos y sin rastros de los efectos cuánticos de sus átomos individuales. Es justamente a partir de tal masa crítica que los efectos del conjunto colectivo comienzan a manifestar sus propiedades emergentes. Estos comportamientos se producen en medios altamente inestables, es decir, donde prima la energía cinética, cuando una gran cantidad de individuos, electrones en nuestro ejemplo, superabundan sin tener dónde ir, lo cual produce que se autogenere una nueva estructura de equilibrio que se conforma como el conjunto de propiedades para el siguiente nivel. Se produce una estructura que los organiza de forma altamente eficiente. Usualmente tales estructuras no se pueden predecir. Se observan como emergentes de determinadas condiciones de fase o de estado y suelen depender de la cantidad de la población de individuos. Consideremos como proceso disipativo aquel que consume energía estructural para generar estructura inercial. El aspecto es confuso, porque el proceso disipativo incluye un movimiento continuo de sus elementos, lo cual implica energía inercial. Si pensamos en el clima, la situación es un poco más clara, ya que tenemos un conjunto de partículas en movimiento, presión y temperatura, que en principio no tienen dónde ir. La estructura circundante, medio, establece las condiciones para que emerja una estructura dinámica, en donde el movimiento del conjunto se autoorganiza de la mejor forma y la energía inercial se disipa hacia regiones con menor energía, polos. El proceso consume la estructura formada, ya que cuando el desequilibrio desaparece, la estructura también. Consideramos como proceso generativo a aquel que utiliza la energía inercial para generar una nueva estructura. En general, tales procesos se dan en las células y otros elementos vivos. Pero también podemos considerar aspectos generativos de las estrellas, que además de generar energía en forma de radiación, generan materia más compleja a partir de la materia más simple, proceso de nucleosíntesis. La energía es esencial, potencial y cinética. Hemos mencionado ya que la energía, en su estado esencial, es un campo de fuerzas, que si lo consideramos en forma distribuida, lo hacemos como campo, si lo consideramos en forma puntual, como fuerza, y si se produce una fluctuación en el campo, se propaga como una onda que hasta el momento, y al menos para los campos que se conocen en física, se propaga a la velocidad de c, velocidad de propagación en el espacio. Uno de los conceptos más discutidos de nuestra época es la relación entre materia y energía. Como mencionamos previamente, se pueden tener dos visiones del universo. En una todo está compuesto por materia y en la otra todo está compuesto por energía. El puente entre ambos modelos fue expresado por la ecuación de equivalencia como E igual a m por c cuadrado, donde m es la masa de la partícula y c es la velocidad de propagación en el espacio. Esta presión está poniendo en relieve la naturaleza dinámica del universo, pues si bien podemos construir un modelo estático considerando a todas las partículas como si fueran entes materiales, con propiedades específicas como masa, carga, etc., también podemos desarrollar un modelo dinámico en el cual para cada coordenada espacio-temporal existe un determinado valor energético, el cual queda definido por las interacciones entre todos los entes materiales que influyan con una magnitud importante sobre esa coordenada espacio-temporal. La constante que permite cambiar de modelo es la que está relacionada con la propagación de los efectos de interacción sobre la estructura espacio-temporal. Es decir, que el pasaje de la visión materialista a la energética ocurre por la naturaleza del espacio. Si el espacio fuese diferente o no existiese, las interacciones serían diferentes o no existirían, por lo cual carece de sentido hablar de materia, energía o espacio en forma aislada. Son las tres facetas con las que se manifiesta la realidad del universo en el cual vivimos. Mencionamos también que la energía se puede presentar en dos situaciones. Como energía potencial, cuando se encuentra almacenada por alguna diferencia de una estructura con respecto al campo de fuerzas en el cual está sumergida dicha estructura, como lo es el caso de un objeto que se encuentra a una determinada altura en el campo gravitatorio terrestre, y cuando se lo libera, caerá o rodará pendiente abajo hasta encontrar una estructura que lo detenga. La energía potencial es estática y la podemos definir como la reserva energética que poseen las estructuras.
El término potencial se origina en lo que potencialmente se puede llegar a realizar, pero que de momento es tan solo una posibilidad. Por otra parte, este término está relacionado con el potencial en un campo vectorial. Para entender la idea de energía potencial, debemos tener en mente el concepto de los campos vectoriales. En ellos, en cada punto del espacio, existe un valor diferente de una cierta magnitud que responde a ese campo. Pero los valores de las magnitudes en los campos no se distribuyen al azar, sino que cumplen con determinadas leyes, como la ley del cuadrado de la distancia, etc. En el caso de la energía potencial, podemos considerar que un objeto posee un determinado valor de esta energía, si se encuentra en una posición determinada del espacio, y está afectado por un campo vectorial que ejerce una fuerza determinada sobre él. La energía potencial es de suma importancia en la naturaleza, pues en principio resulta invisible, pero es la única forma que tenemos para guardar energía. Debemos recordar que si existe energía potencial, debe existir algún campo vectorial que la origina. Este almacenamiento de energía se realiza en el espacio a través de las posiciones relativas que adoptan los objetos con respecto a los campos. Es por ello por lo que decimos que la energía potencial es la que queda definida por la estructura de los objetos. Previamente habíamos mencionado la relación entre materia y energía, y aún a este nivel podemos considerar que la materia es energía almacenada. Para liberarla poseemos dos opciones: la más rudimentaria, que consistiría en quemarla, en donde destruimos la estructura superficial de la materia para generar calor, o bien fusionarla, liberando la energía interna. En el caso de la fusión, aplicaríamos la ecuación de igual a m por c cuadrado, donde si bien m puede ser pequeña, el cuadrado de c es muy grande, lo cual implica que la cantidad de energía que se puede extraer de un pequeño trozo de materia es muy grande. Nuevamente estamos liberando la energía potencial contenida en la materia para transformarla en algún otro tipo de energía. Con respecto a la energía cinética, se aplica el principio de inercia, por el cual el cuerpo continuará con el movimiento que posee, aun cuando la fuerza ya no opere sobre él. El motivo por el cual aquí hemos optado por la denominación de energía inercial. Usualmente, un objeto dejado a su propia inercia se frenará por fuerzas adicionales de rozamiento. Solo un objeto que se encuentre en el vacío y lejos de otras fuerzas gravitacionales mantendrá su estado en forma inmutable. Energía cinética. La energía cinética es la que está relacionada con el movimiento de los cuerpos. Para que la energía cinética se pueda manifestar, debe existir primero un desequilibrio de algún otro tipo de energía, de forma tal que la energía cinética será la evacuación de ese desequilibrio, tendiendo al restablecimiento del equilibrio, en tanto se disipa en forma de energía cinética. Explicaremos con mayor detalle el proceso. Consideremos, por ejemplo, un esquiador que se encuentra en lo alto de una montaña. En esta situación, el esquiador posee una energía potencial muy elevada. Esta energía potencial está generada por el campo gravitatorio terrestre y aumenta con la altura. A mayor altura, mayor es la tendencia de los cuerpos de caer hacia la Tierra. En estas condiciones existe un fuerte desequilibrio que permitirá que el esquiador disminuya el valor de su energía potencial utilizándola para moverse y aumentar su velocidad en la medida en que se desliza por la pendiente de la montaña. Mientras más baje, menos será el desequilibrio y menor el valor de su energía potencial. Pero mientras exista un desequilibrio, el esquiador podrá generar una energía cinética muy elevada, traducida en la velocidad de su desplazamiento. Finalmente, cuando llega al pie de la montaña, la energía potencial habrá desaparecido, pues ya no puede bajar más y solo quedará la energía cinética, que permanecerá hasta que sea absorbida por el rozamiento del aire y el suelo, deteniéndose el esquiador, finalmente, ya sin energía potencial ni energía cinética. En el ejemplo anterior, partimos de un desequilibrio que finalmente se reduce a cero, pero el efecto es repetible. Todo lo que tiene que hacer el esquiador es volver a subir para volver a obtener el estado de desequilibrio y volver a repetir la experiencia. Veremos en breve que este volver a subir tiene ciertos inconvenientes que se relacionan con los términos de potencia y trabajo. Consideremos ahora el caso de la rotura de una botella de champán. En su estado inicial, la botella posee una energía estructural o contenido de información. Al romperse, esta energía de orden se desprende y se traduce en el movimiento del líquido y los trozos de vidrio que se fracturan y caen al piso, transformándose en energía cinética, obteniéndose finalmente un estado más desordenado que el inicial, pues ya no tenemos la estructura de la botella, sino solo un manojo de vidrios.
Esta experiencia no es repetible, pues no existe ningún procedimiento por el cual un manojo de vidrio se puede volver a reunir y conformar nuevamente la botella original. En este caso, el proceso es irreversible. Partimos de un estado de mucha información, ordenado, y finalizamos en un estado de poca información, desordenado. En intercambio, se produjo energía cinética, pero el proceso ya no se puede repetir. Así podemos diferenciar entre procesos reversibles e irreversibles, diciendo que los primeros son invariantes en el tiempo, pero los segundos indican una flecha en el tiempo, con dirección desde el pasado hacia el futuro. Adicionalmente, queda por definir si existe alguna diferencia energética entre estos procesos, pero la tercera ley de la termodinámica nos dice que para poder generar un cambio energético debemos aportar energía al sistema, por lo cual cualquier cambio, ya sea reversible o irreversible, solo aumentará el estado de desorden del universo al consumir parte de la energía para poder generar el movimiento característico de la energía cinética. Como esta obra se centra en el fenómeno eléctrico, ilustraremos ahora el problema de la energía desde el punto de vista del comportamiento eléctrico. La energía eléctrica presenta una variante interesante con respecto a nuestra experiencia con campos gravitatorios, dada por los intercambios eléctricos de la capacitancia y magnéticos de la inductancia. Trataremos el tema ampliamente en los capítulos respectivos. La energía eléctrica puede permanecer como energía eléctrica cuando se almacena, ya sea como energía electrostática o como energía magnética. La energía se almacena en el espacio por medio de estructuras, ya sea capacitivas, ya sea inductivas, respectivamente. La energía almacenada capacitivamente lo hace en forma estática y puede mantenerse allí indefinidamente, en condiciones ideales, en tanto que la energía magnética requiere la circulación de una corriente eléctrica, lo cual hace que solo se mantenga en tanto y en cuanto la corriente eléctrica circule. En ambos casos se denomina esta energía reactiva, ya que es una reacción de la propia electricidad. La electricidad se mantiene almacenada y podrá recuperarse posteriormente. La otra faceta es la energía activa, que es la energía que se transforma desde la energía eléctrica a otras formas de energía, generando un trabajo específico. La energía activa pierde la electricidad, que se transforma en calor, movimiento u otra manifestación de utilidad que quiera lograrse con el dispositivo eléctrico o electrónico, como un televisor, un lavarropa, una computadora, un equipo de radio o un teléfono celular. En estas condiciones hemos consumido la electricidad transformándola en otra forma de energía de aplicación útil. Energía mecánica. Considerando solo la fuerza de gravedad, al conjunto de la energía cinética y potencial se lo denomina energía mecánica y se sintetiza como la capacidad de realizar trabajo a partir del movimiento y posición de un objeto. Péndulo. El movimiento pendular generado por un péndulo es tal vez la representación más simple asociada con la energía mecánica. Como dispositivo es muy simple, ya que puede obtenerse simplemente por un hilo con una piedra que se deja oscilar libremente cuando se lo suspende desde cualquier elemento de soporte, como podría ser la rama de un árbol. Si bien el péndulo se conoce de la antigüedad, su utilización como dispositivo de medida es más moderna y su comportamiento comenzó a comprenderse cuando se estudiaron los movimientos oscilatorios armónicos. El movimiento del péndulo es del tipo oscilatorio, en realidad oscilatorio amortiguado, en donde una vez que se produce el desequilibrio, por ejemplo se lanza la roca de una altura o se empuja al péndulo en forma similar al caso de un columpio o hamaca, el péndulo comenzará a oscilar. Pero para que la oscilación se mantenga, la altura desde donde se suelta la roca o el impulso que se le da a la hamaca debe ser suficiente para que el péndulo logre la altura de oscilación. En caso contrario, el péndulo vibrará y se detendrá. Por el contrario, si el impulso es mayor, el péndulo se moverá con mayor rapidez de la normal, pero rápidamente tomará un movimiento oscilatorio con una determinada altura máxima que alcanzará la roca en los extremos del movimiento, es decir, cuando la roca se detiene para invertir su dirección de movimiento. Como lo hemos ilustrado en la figura, tal tipo de movimiento se debe exclusivamente a la interacción gravitatoria y en función del mantenimiento de una determinada cantidad de energía mecánica, que el péndulo obtendrá y mantendrá en condiciones ideales. Tal energía mecánica posee dos componentes,
la energía cinética y la energía potencial. El movimiento solo puede iniciarse por una diferencia de energía potencial, de allí que la piedra deba ser arrojada desde una determinada altura para que el péndulo pueda iniciar su movimiento. La energía potencial inicial que posee la masa se transformará en una determinada cantidad de energía cinética que alcanzará su valor máximo cuando la masa se ubique en la posición inferior y deba volver a subir, perdiendo energía cinética y ganando nuevamente energía potencial para trepar la altura a la cual lo lleva la soga de soporte. Llegará un momento en que la energía cinética será cero, deteniéndose el péndulo, momento en el cual la masa tendrá nuevamente la máxima energía potencial. En tal momento, la masa caerá nuevamente hacia la posición central, moviéndose en el sentido opuesto. Pasará por el centro a máxima velocidad y volverá a adquirir energía potencial, pero en la dirección opuesta al movimiento anterior, alcanzando la misma altura que en el primer caso, pero en el extremo opuesto, donde nuevamente se detendrá para revertir la dirección de su movimiento y regresar a la posición anterior. Considerando un péndulo ideal, libre de rozamiento, el movimiento continuará eternamente, intercambiándose la energía cinética con la potencial y manteniendo el movimiento oscilatorio armónico en función de los parámetros del péndulo, longitud de la soga que lo sostiene y valor de la masa. En cambio, un péndulo real tendrá tanto algún tipo de rozamiento en su mecanismo y sufrirá la resistencia del aire en cada una de sus oscilaciones, por lo cual, al cabo de una cantidad de oscilaciones, el péndulo decrementará la altura de oscilación hasta alcanzar una altura a partir de la cual el movimiento pendular ya no puede sostenerse y el péndulo solo oscilará en forma amortiguada, con movimientos y velocidades decrecientes hasta detenerse en la posición central, normal a la gravedad terrestre. El péndulo se utiliza en relojería como un mecanismo de regulación, ya que un péndulo oscila siempre con un mismo periodo de tiempo, lo cual permite poseer una referencia de tiempo que se utilizará como medida de tiempo que el reloj utilizará para contabilizar los segundos, los minutos y las horas. La ecuación de equilibrio entre la energía cinética y la energía potencial permite calcular la velocidad a la cual se desplazará el péndulo al pasar por el centro y la altura que alcanzará la masa que mueve el péndulo. El péndulo de relojería suele ser un péndulo compuesto, en el cual la masa no se coloca en el extremo de soporte, sino en un punto medio, y suele poseer la capacidad de desplazarse por el soporte, ya que el periodo de oscilación del péndulo depende de la altura que asuma la masa. Es decir, que moviendo la masa hacia arriba o hacia abajo del soporte, se logra variar el periodo de oscilación del péndulo y se puede regular la altura de la masa hasta lograr el periodo de oscilación adecuado para que el reloj pueda contabilizar el tiempo. El péndulo de un reloj requiere el aporte permanente de energía para continuar operando, lo cual usualmente se logra por medio de una pesa, cuerda, que baja por acción de la gravedad, y en algún momento alguien deberá volver a elevar para que el reloj continúe operando.